En la recta final de la tarde, cuando el sol apenas caía detrás de las montañas y el viento agitaba las banderas de los equipos, la atmósfera en el desafío se volvió casi irrespirable. La tensión, que venía acumulándose desde hacía varios días, se sentía pesada como si estuviera suspendida en el aire, lista para explotar ante cualquier estímulo. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían, algo no estaba bien. Había miradas cruzadas, conversaciones cortadas a la mitad y silencios incómodos que delataban un mal presentimiento colectivo. Los participantes, agotados por las pruebas, presionados por la convivencia y cargando sobre sus hombros la responsabilidad de seguir avanzando, comenzaron a especular desde temprano. Algunos miraban hacia la zona de control donde normalmente aparecía Andrea Serna, otros revisaban mentalmente si habían hecho algo que pudiera meterlos en problemas, y otros simplemente trataban de mantener la calma mientras su mente vagaba por mil posibilidades. Pero nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba a punto de anunciarse. El día había comenzado como cualquiera en el territorio. Las discusiones rutinarias por el agua, la comida o el orden en el campamento, y la inevitable ansiedad por la próxima prueba de bienestar, habían marcado la jornada. Los equipos habían entrenado, habían comido lo que quedaba del racionamiento y se habían preparado mentalmente para lo que creían que sería un capítulo más de resistencia, estrategia y competencia pura. Sin embargo, mientras el sol descendía, un silencio extraño comenzó a posarse sobre todos. Un silencio que no correspondía a un territorio acostumbrado al bullicio de risas, reclamos y pasos apresurados. Fue entonces cuando, inesperadamente, se escuchó el llamado. Todos debían dirigirse al punto de encuentro. La voz del equipo de producción sonó más firme y urgente de lo habitual, algo que no pasó desapercibido para los concursantes. Miradas nerviosas comenzaron a cruzarse como relámpagos. Algunos pensaron que sería una prueba sorpresa, otros, que se trataría de un anuncio disciplinario. Pero había quienes, como si su intuición los traicionara, presentían que algo mucho más delicado estaba en juego. Al llegar, se encontraron con un escenario distinto al habitual. La noche comenzaba a caer y las antorchas alrededor iluminaban el lugar de una forma casi dramática. Andrea Serna los esperaba en el centro, seria, solemne, con ese gesto que los jugadores ya conocían bien, el gesto de que no llegaba con una noticia ligera. El murmullo se apagó y, por un instante, el silencio fue absoluto. Andrea levantó la mirada hacia ellos, observando uno por uno como si buscara transmitir calma en medio del desconcierto. Luego respiró hondo y dio inicio a un anuncio que partiría el capítulo en dos y encendería todas las alarmas dentro del desafío. «Desafiantes», dijo con su voz firme pero cargada de una gravedad que ninguno había escuchado en días recientes, «esta noche tengo que comunicarles algo importante. Algo que ninguno de ustedes esperaba». Los concursantes se tensaron. Algunos dieron un paso adelante, otros entrelazaron los dedos en un gesto automático de nerviosismo. Andrea continuó. «Uno de los jugadores no podrá seguir en competencia». El impacto de esas palabras fue inmediato. La expresión de todos cambió de golpe. Algunos abrieron los ojos de par en par, otros se llevaron la mano a la boca y otros simplemente bajaron la mirada como si el corazón se les hubiese comprimido. Nadie sabía quién era, pero lo peor era que nadie sabía por qué. ¿Una lesión? ¿Un problema médico? ¿Una decisión personal? ¿Una sanción? Todas las posibilidades comenzaron a rodar en la cabeza de los participantes como avalanchas. Andrea hizo una pausa larga, de esas que parecen eternas. El silencio se volvió tan denso que, incluso a la distancia, podía escucharse la respiración acelerada de varios jugadores. Ella continuó, sin suavizar la noticia. «Antes de revelar quién es, quiero decirles que todo lo que ocurre aquí tiene una razón. Nada se hace a la ligera. Y aunque esto no es fácil de comunicar, es algo que debe hacerse». A partir de ese momento, la convivencia empezó a arder. Incluso antes de conocer el nombre del implicado, las sospechas comenzaron a florecer. Algunos jugadores se miraron con miedo y otros con una mezcla de culpa y preocupación. Había competidores que venían arrastrando molestias físicas desde hacía semanas. Otros habían pasado por tensiones extremas debido a conflictos internos. Y otros empezaban a mostrar señales de agotamiento mental que amenazaban su permanencia. El territorio se dividió entre quienes temían ser los afectados y quienes temían perder a un compañero indispensable. Había quienes sabían que, sin ese jugador, su equipo quedaría debilitado. Otros, en cambio, sospechaban que podría tratarse de alguien con quien habían tenido problemas recientemente, lo que inevitablemente los llevaba a preguntarse si eso sería malo o bueno para su propio juego. La incertidumbre se volvió insoportable. Mientras Andrea se preparaba para continuar con el anuncio,
los concursantes recordaron cada detalle de los últimos días. Algunos habían visto a un compañero adolorido, quejándose en silencio para no preocupar a los demás. Otros habían notado actitudes raras, interrupciones en la rutina o incluso ausencias cortas donde nadie parecía saber dónde estaba tal persona. Las piezas comenzaban a encajar, pero ninguna certeza era suficiente para tranquilizar esa sensación de que algo grave había ocurrido. Andrea retomó la palabra, pero antes de dar el nombre, quiso dejar claro que lo que estaba a punto de informar no era producto de un capricho ni una decisión improvisada. Explicó que se evaluaron todas las alternativas, que se consultó al equipo médico y que el bienestar de los participantes siempre sería prioridad. Mencionó que el desafío no solo es una competencia de fuerza, resistencia y estrategia, sino también un espacio donde la integridad y la salud de los jugadores está por encima de todo. La reacción de los participantes fue diversa. Algunos comenzaron a respirar más rápido, anticipando el golpe. Otros se mostraron totalmente inmóviles, como si intentaran ocultar cualquier emoción por temor a dar señales de vulnerabilidad. En el fondo, sin embargo, todos estaban asustados. Nadie llega al desafío para abandonar antes de tiempo, nadie quiere salir sin luchar y nadie quiere despedirse sin haber dado todo. El capítulo prometía fuego, y ahí estaba ardiendo, sin necesidad de una sola prueba física. La convivencia, ya frágil, empezó a fracturarse más. Algunos comenzaron a preguntarse quién realmente estaba comprometido con el juego, quién estaba ocultando malestares y quién estaba camuflando sus debilidades. Porque, así como unos empezaron a preocuparse, otros comenzaron a usar la incertidumbre como herramienta para desestabilizar mentalmente a sus rivales. A medida que Andrea avanzaba con el mensaje, reveló que el equipo médico había estado monitoreando la situación desde hacía días. Se habían realizado revisiones, estudios y evaluaciones para determinar si la persona afectada podía seguir compitiendo. Pero la conclusión fue tajante, no estaba en condiciones de continuar. Era un riesgo innecesario, uno que podía poner en peligro la integridad física del competidor. Esa frase encendió aún más las especulaciones. Cuando entren a una prueba, queremos que todos estén en plena capacidad, continuó Andrea. Ninguno debería arriesgar su salud por seguir avanzando. Y aunque esta competencia exige al máximo, también debemos cuidar a cada uno de ustedes. Hablar de riesgos físicos en el contexto del desafío no es algo menor. Las pruebas son intensas, el terreno es exigente y la tensión constante puede afectar incluso a los mejores. Los jugadores lo saben. Por eso, al escuchar que uno de ellos no estaba apto para continuar, el miedo se expandió de manera silenciosa. ¿Qué tal si era alguien fuerte? ¿Qué tal si era un jugador clave para su equipo? ¿Qué tal si esa salida repentina cambiaba por completo los planes estratégicos de la noche? Y ahí, sin que nadie lo esperara, la convivencia explotó. Uno de los jugadores, visiblemente afectado por la incertidumbre, comenzó a cuestionar en voz alta quién podría ser. Otro le respondió de forma brusca, acusándolo de estar más preocupado por el juego que por la salud de un compañero. Las tensiones reprimidas estallaron como una chispa cayendo sobre gasolina. Acusaciones veladas, reclamos arrastrados de semanas y resentimientos acumulados comenzaron a salir a flote. La noticia se había convertido en un detonante que revelaba fracturas profundas dentro de la casa. Mientras tanto, Andrea observaba en silencio. Era evidente que la convivencia ya venía deteriorándose, pero este anuncio estaba sacando a la superficie lo que muchos habían intentado ocultar. La presentadora, una vez más, hizo un gesto para que todos guardaran silencio. Les pido respeto, dijo con firmeza. Entiendan que para esta persona no es fácil recibir esta noticia. Y estoy segura de que para ustedes tampoco es simple. Pero este es un momento que requiere solidaridad y responsabilidad. Sus palabras calmaron temporalmente el ambiente. Los participantes bajaron la voz y retomaron una postura más contenida. Pero el fuego ya estaba encendido. Andrea finalmente anunció que, en unos minutos, revelaría el nombre de la persona que debía abandonar la competencia. Mientras tanto, los jugadores fueron trasladados al campamento para que se prepararan. Esos minutos se volvieron eternos. Las conversaciones en el territorio se dividieron en dos tipos, las de preocupación sincera y las de estrategia encubierta. Unos se reunieron para tratar de consolar a quienes parecían más afectados, otros intentaron sacar información, y otros permanecieron en silencio absoluto, como si no quisieran revelar ni una pizca de emoción. Mientras tanto, el protagonista de la noticia se preparaba, consciente del impacto que su salida tendría tanto en su vida como en el juego. Poco a poco, se fue entendiendo que esta partida no era solo un adiós inesperado, sino también una sacudida para toda la estructura de los equipos.
Porque en el desafío, cada salida modifica la dinámica, altera las alianzas y reacomoda las fuerzas. Cuando todos fueron llamados nuevamente al punto de encuentro, la tensión volvió a subir al máximo. Andrea apareció con una expresión que confirmaba que el momento había llegado. Los participantes se formaron, respirando profundo, mirando de reojo, intentando descifrar el misterio. El fuego de las antorchas iluminaba sus rostros cargados de preocupación. El jugador que deberá abandonar la competencia es. El nombre cayó como un rayo. Hubo lágrimas, hubo sorpresa, hubo silencio y también hubo resignación. Y aunque la salida fue inevitable, lo que dejó detrás fue una estela de preguntas, de emociones encontradas y de una convivencia completamente incendiada. Porque, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual dentro del desafío. Y así, con un capítulo que prometía ser explosivo desde el principio, la noche se convirtió en una montaña rusa emocional donde la incertidumbre, la lealtad, la estrategia y la fragilidad humana se mezclaron en una tormenta perfecta. El desafío no solo puso a prueba la fuerza física de los participantes, sino también su capacidad de adaptarse a lo inesperado, de enfrentar pérdidas abruptas y de reconstruir su camino en un territorio que nunca deja de sorprenderlos. El capítulo cerró con un ambiente tenso, con abrazos sinceros, con miradas desconfiadas y con un presentimiento inevitable. Después de esta salida, la competencia se volvería aún más feroz, más impredecible y más emocional. Andrea, antes de despedirse, dejó una frase que resonó en la cabeza de todos. Este juego cambia todos los días. A veces para bien, a veces para mal. Pero siempre para ponerlos a prueba. Y con esa advertencia, los jugadores regresaron al territorio, sabiendo que, a partir de esa noche, cada paso que dieran estaría marcado por la incertidumbre, por el fuego de la convivencia y por la necesidad de adaptarse a una realidad que podía cambiar en cuestión de segundos. ¿Un desafiante se despidió del sueño? Sí. Pero la verdadera pregunta era: ¿quién sería el próximo en enfrentar lo inesperado? Comenta, dale like y suscríbete para más contenido.